Nacho López en compañía de don José Luis Alarcón, de Nacho. don José Fernando Gil, que ya está entrando, de doña María Andrea, de doña Andrea Sierra, iba a decir Andrea María, y de don Duber Cano. Don Duber, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, gracias a Dios. Bueno, voy a iniciar con usted hoy. Tengo Cuénteme, ganas de Nacho. darle la oportunidad a usted de Tenga fe en mí. La confianza. La confianza, favorezcame. No, usted para nada. Bueno, venga, hablemos, pues está de moda en este momento. Definitivamente parece ser que se quedó en el tintero desde hace ya varios años esa posible arreglada, reinventada, reconstrucción, carretera nueva a una zona bastante turística de nuestro departamento que es Guatapé y El Peñol. El invierno, como ha sido tan inclemente, pues realmente ocasionó daños bastante complejos en esta vía. Dicen que de pronto, yo la veo difícil porque por las imágenes ustedes lo van a poder apreciar, creo que hay imágenes, es un barranco que lo que hay que hacer es un muro de contención bastante grande, enterrar mucho dinero, y estos muros es a punto de cementico y de hierro y eso no se hace de un día para otro. Pero déme usted el reporte. Pues mire, Nacho, producto y consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en el oriente del departamento de Antioquia, como le decía usted, pues prácticamente está incomunicado el municipio de El Peñol, Guatapé y San Rafael. Esto por la caída allí de la banca en el kilómetro 13+800. Fue una quebrada, Nacho, la que se creció allí y realmente la que afectó por lo menos 5 familias, 5 viviendas que están en la zona. La pérdida de la banca principal es una vía arteria y por supuesto están bastantes afectados los habitantes que se movilizan hacia esa zona del departamento. Miren la imagen, ahí la tiene Duer. Ahí para abajo es un barranco y le voy a decir, se fue al lado y lado, no solamente de la carretera. Sí. Usted mira al frente y le voy a decir, es un derrumbe de varios metros, por ahí de 100 o 200 metros. Impresionante cómo se desmoronó todo eso. Sí, Nacho, mire, no, eso no tiene arreglo. En horas de la mañana estuvieron allá visitando pues, los varios alcaldes con personal de la gobernación de Antioquia. Una solución paliativa para lograr superar la emergencia es ampliar la carretera, comerle a la montaña. Al otro lado, ¿qué Sí, es el señor. problema? Se planteó como una solución inicial comerle la montaña, porque como lo dice usted, el barranco se fue y tienen que hacer un muro de A mano contención izquierda que es en las bien imágenes, costoso. barranco hacia el río. Sí, A señor. mano derecha, montaña. Exactamente. Están allá, se está también atendiendo a las 5 familias que están afectadas, porque pues, hay unas viviendas aledañas que también corren el riesgo de sufrir la misma suerte que la vía, caer allí a la quebrada. Si no estoy mal, Nacho, la quebrada se llama El Chocho y fue señor. la que se desbordó y la que ocasionó esta emergencia. Y a portas de temporada de vacaciones. Ave María, complejo. Eso necesita ya una solución definitiva, no los llenados que hacer le hicieron la semana hacer pasada. Esa doble vía que desde hace tiempo ya hay como 5 trazados, una por el santuario, otra por Marinilla, otra arreglando esto, otra por la mitad, otra por el otro lado. Eso arrancaron que valía 37.000 millones de pesos hace 4 años, ya vale toda una millonada, que en concesión, sin concesión. Y no son capaces, no han sido capaces de solucionar este dilema. Y ese dilema se va a ver en muchas regiones. ¿Y sabe por qué, don José Gil? Porque aquí nos lo decía don Julián Vázquez, el gerente del IDE, nos dice, no, Antioquia se aplanó. Yo diría que entre comillas, se aplanan unas vías importantes, porque ¿a cuántos kilómetros de la vía principal está esto? Está muy cerquita, 16, 15 kilómetros. O sea, muy bueno. En la carretera aplanada y en la gran vía, ¿sí o no? ¿Y dónde están las entradas a todos los municipios? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, ¿de qué sirve tener aplanados si los accesos a los municipios van a quedar en las mismas condiciones? Sí, Y recordemos que esta vía, Nacho, también hace parte de lo que se llama la provincia de los bosques y el agua. Pensaría uno que al ser una provincia, pues tendría, digamos, más músculo para poder empujar y que realmente le pongan la vía a esta zona. Y no hemos podido carreteras a punto de peajes. ¿Usted se imagina usted ir hasta allá y 2 peajes de subida y 2 de bajada? Y no siendo baraticos. Pero para ir al Por eso es que no la han Peñol, arreglado, Nacho. para ir al Peñol. Sí, para ir a un lugar que está Pues, cerca, es que 75 kilómetros, 80 kilómetros. 1 hora y media. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta región tan bonita. Coordinadora apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net.
Y usted sabe que le toca a usted esta noticia. Viene en noviembre tiene un día como bastante especial, ¿sí o no? Sí, Nacho, un día muy especial, tiene muchos días muy especiales. Uno muy especial. ¿Usted sabe Hoy sí, cuál es lo que un día sin corresponde con la IVA, economía? El Black Friday. Ah, bueno. Sí, que ya te lo están anunciando en muchas empresas y eso mueve mucho comercio electrónico y mueve muchas cosas. No sé cómo se va a vincular en nuestro país, pero tengo entendido que el comercio electrónico está creciendo en Colombia. Sí, Nacho, está creciendo y crece bastante, va a crecer más del 30% al finalizar el año, concretamente el 34%. Durante el trimestre julio-septiembre crece un 40.1%. Las ventas son significativas. Hay algunas categorías que significan mucho para este comercio y le cuento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los pagos. El pago con tarjeta de crédito o débito representa el 53% de los pagos que se hacen. El de débito de una cuenta es el 43.2%, 43.6%, perdón. Y el efectivo o pago a través de medios similares o que se asocian al efectivo representa más del 3% de las ventas. En el mes de julio, las ventas del comercio electrónico superaron los 4.6 billones de pesos en el país. El ticket promedio en el trimestre julio-septiembre es de 165.000 pesos. Esto pues por hablarle de cifras de un sector que crece mucho, aunque obviamente en la Cámara de Comercio Electrónico tienen cierta reserva por lo que serían las ventas y el crecimiento de la economía del año anterior, que recordemos, según el Banco de la República, será del 1%. Me decían en estos días que muchos empresarios y muchos comerciantes se preparan para la temporada decembrina a mitad de año, porque muchos traen muchas alumbrados, cosas de todo esto de China. Arbolitos, y eso no se puede comprar en noviembre porque eso no llega, eso casi que desde el primer semestre se compró con otro dólar. Van a tener el agosto muchos comerciantes porque obviamente no lo van a vender con ese dólar con el que lo compraron, sino que lo traen a valor presente. Ahí va a haber un incremento Nacho, interesante. recuerde que antes de pandemia decían que se requerían más o menos 6-7 meses para que el producto llegara al país. Sí, imagínese. Antes de pandemia. Si lo compraron con 8-9 meses de anticipación, fácilmente compraron con dólar de 3.700, 3.800 pesos. Y estamos con dólar de casi 5.000. Les va a ir bien. Les va a ir bien, claro. Les va a ir muy bien. Pues les Bueno, va a ir bien, Nacho, en la venta, pero falta la nueva compra. Cuando vuelvan a ya, comprar, cuando van a les toque comprar resurtir, ahí va a ser con un dólar duro. mucho más costoso. Óigame, don José, y el dólar que uno estaba como contento diciendo, hombre, bueno, está bien, y no que se vaya al suelo, tampoco que suba como loco, pero veníamos con 2-3 días en que empezó con una tendencia hacia abajo, ¿y qué ocurrió? Hoy vuelve a retomar hacia arriba. Hoy vuelve a retomar hacia arriba, Nacho, sube prácticamente y en parte de la jornada hacia el mediodía se negociaba a cerca de los 4.975 pesos, a escasos 25 pesos de los 5.000 pesos y se promedia por encima de los 4.900. Después de 4 jornadas a la baja tenemos de nuevo jornada al alza. ¿Quién es Jaime Alberto Cabal? Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO a nivel nacional. Fue anteriormente presidente del gremio de los hoteleros, fue presidente como le digo, de Cotelco hace algunos 10, 12 años y está en FENALCO hace cerca de 2 años y luego de estos 2 años al frente de FENALCO, él hace un balance frente a las ventas en lo que viene del año, concretamente hacia el mes de octubre, y hay un decrecimiento significativo. Si quiere, veamos lo que dice Jaime Alberto Cabal al respecto. La bitácora económica del mes de octubre muestra por segundo mes consecutivo una nueva desaceleración en las ventas del comercio. El 66% de los comerciantes reflejaron una disminución o por lo menos unas ventas estables y tan solo un 34% de ellos reportó un sensible crecimiento. Pero también hay que destacar que las expectativas, a pesar de la temporada decembrina, no son de optimismo. Muestra un crecimiento respecto a que las cosas están empeorando en el país.
Sí, se va a empezar a sentir la falta de optimismo y se irá cada vez acentuando más a medida que termine el año. Entraremos en un final de año que es interesante, pues la gente está motivada, pero ya el cantar será otro a partir del mes de febrero. Sí, Más que si tenemos reforma tributaria y ya todo empieza a incrementarse, ahí empezaremos a ver precio de la gasolina arriba, no sabremos cómo está el dólar, impuestos para muchos productos. Ya el cantar el año entrante será diferente y ahí es cuando vamos a ver cómo le va al actual gobierno en sus 100 días y un poco más para en febrero. Nacho, ahí sí vamos a ver la que en realidad es la tormenta perfecta. Porque a todo lo que usted menciona hay que agregarle las tasas de interés. Todo eso daría a entender que el año 2023 va a ser un año bastante duro. Para el comercio, para el empleo y para todo lo que se deriva de ahí en adelante. Y ojalá que no toque mucho el empleo. Ojalá. Ojalá que no veamos muchos despidos y que empiece a crecer otra vez el desempleo en Colombia. Sería nefasto. Ojalá que no sea así. Bueno, María Andrea, usted me había dado una explicación en estos días, lo había dicho. Usted dijo que el 24 de noviembre, que eso no daba, que porque entonces todo el mundo va a pedir aclaraciones y va a pedir esto y el uno y el otro. Y resulta que fue así como usted lo planteó. Sí, Nacho, porque mire, recordémosle a la audiencia que el pasado 9 de noviembre el Tribunal Administrativo de Antioquia pues le ordenó a la Registraduría Nacional que diera vía libre, que empezara a caminar todo el tema de la revocatoria del alcalde de Medellín. Sin embargo, la Registraduría envió al Tribunal Administrativo una petición de aclaración de términos, situación que tiene todo el derecho de hacer, y en esta solicitud de aclaración también pide una adición, es decir, que le pueda mostrar otros elementos de este expediente. Esta situación son tres peticiones básicamente, una adición, una complementación y una aclaración de esta providencia. ¿Cuál es el propósito? Dice la Registraduría que ellos no tienen claridad de qué es lo que tienen que hacer, si notificarle al presidente, si todavía no están constituidos o verificados los estados financieros por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero consultando también con algunos abogados, ellos manifestaban que esta sentencia es muy clara. Lo que pasa es que a juzgar por la Registraduría, pues ellos digamos que se quieren curar en salud. ¿Qué pasa con esto? El tribunal se tomará su tiempo para poder responder. Pensaría uno que deberían ser 3 días hábiles desde que se radica esta petición. No obstante, la ley no lo obliga al tribunal que sean en 3 días que responda. Por tanto, tendrá que pedir esta aclaración de términos y esto se va a extender, Nacho, hasta que la Registraduría no reciba la aclaración de términos, la Registraduría no le notificará al presidente para que llame a elecciones. Pero uno de los abogados pues, nos está explicando esta situación de la siguiente manera, incluso nos habla de los tiempos. En el sentir de la Registraduría, en esa sentencia del Tribunal Administrativo hay unos conceptos vagos y difusos que para la Registraduría deben ser concretados y aclarados de tal forma entonces que se pueda ejecutar. Va a ser crucial la forma de decisión rápida o de manera célera del tribunal para que se puedan dar las elecciones y convocar esas elecciones para elegir un nuevo alcalde antes del 31 de diciembre. Bueno, es claro, no se va a dar, eso sí sería, no se va a dar, es imposible, los tiempos no dan, estamos a otro ritmo. El gobierno nacional ya está haciendo su plan de desarrollo para el año entrante, mucho número, muchas cosas. Creo que tiene una fecha como hasta febrero, es que lo tienen que presentar o algo así. Pues, Nacho, ¿el febrero qué? ¿El plan? No, plan de desarrollo del país. Ah, sí, Nacho, además para que lo puedan aprobar. Y apenas lo están montando, todavía no tienen claro. De hecho, le han preguntado mucho y están a concentrados varios en reforma tributaria también. Integrantes del gobierno nacional. Bueno, entonces todo eso, la reforma tributaria, ¿para dónde va? Y muchos todavía no saben ni conocen de cómo va a ser la destinación de estos recursos. Habrá que esperar a que tengan bien estructurado todo ese plan de desarrollo. Bueno, óigame, definitivamente durísimo lo de Cundinamarca, lo de Bogotá por el invierno, o sea, les dio bastante duro y eso ha generado polémicas porque entonces llegó alguien y propuso hacer un túnel para unir dos territorios y en Bogotá se enredan porque sí o porque no. Qué tristeza, ¿no? Sí, es una cosa rarísima. Es que estamos hablando de la capital del país, eso duele, sobre todo porque deben ser ejemplo de desarrollo. Y antes de que hablemos de la determinación que se tomó desde la gobernación de Cundinamarca, miren, por cuenta de esa ola invernal que se está viviendo y cómo azotó de duro estos días puntualmente a La Calera,
pues los habitantes de esta municipalidad salieron a las calles a realizar un plantón, a decir que no hay alcalde y a exigirle que tramitara con el gobernador el que se hiciera algo por esa vía, porque está completamente abandonada, es lo que dicen los habitantes. Más de 100 personas residentes de estos sectores, Nacho, salieron a las calles a tomárselas, a manifestar su rechazo en contra del abandono que tiene la administración municipal con ellos. Escuchemos un poquito de lo que cantan aquí. Personas las que perdieron la vida en esta ola invernal que pasó a raíz de esto, y son 73 municipios de Cundinamarca los que se están viendo afectados. La gobernación del departamento ha tomado la determinación de declarar la urgencia manifiesta que le permita tener los recursos y actuar de manera inmediata y efectiva para atender las necesidades que se están viviendo en este momento. Escuchemos las declaraciones. De esta manera vamos a poder acceder de manera más rápida a la compra de los elementos para ayudas humanitarias y también para la contratación más ágil de las obras de maquinaria que necesitamos para habilitar las vías terciarias del departamento. No tiene presentación esto que ocurre en la capital de nuestro país. Complejo. Hay que comprar la lotería de Medellín todos los viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Definitivamente Colombia debería tomar como ese destino, esa vocación. Muchas veces aquí en este programa y durante mi historia en la televisión, muchos especialistas me han dicho, lamentablemente Colombia nunca definió su vocación. No sabe si somos un país turístico, industrial, agrícola. No sabemos. Entonces le apuntamos a tantas cosas que definitivamente el presupuesto se irradia en tantos temas que no termina siendo eficiente, no pasa nada. El turismo es un negocio bastante interesante, sobre todo para nuestro país, y ahora con el precio del dólar, pues cualquier europeo, norteamericano o asiático que venga aquí a Colombia, pues se la va a gozar con los paisajes que tenemos y con todo. Vaya, miren, Playa Blanca en Cartagena, el caos y el descontrol y la falta de Estado. Lo que ocurre en muchas regiones, vaya a la Sierra Nevada, vaya a la Macarena, todas estas cosas, lugares tan hermosos que no hemos sabido aprovechar. Pero aquí en Antioquia, don Duber me dice que 5 municipios están pensando en eso. Qué bueno que buscaran asesoría de países como España, Francia, otros países que realmente conocen cómo hacer turismo internacional, cómo hacerlo bien hecho, y que no nos quedemos en lo mismo y nos quedemos como Coveñas. Coveñas se quedó estancado hace 50 años y es lo mismo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no han tenido una ayuda. Semejante golfo tan delicioso donde el mar es siempre tan calmadito, bonito. Aguas cálidas, playas bonitas. ¿Y en qué se quedó Coveñas? En un atraso lamentable. Tolú, bonito, me gusta mucho Tolú. Ahí se quedó estancado, pero por falta de todo eso. Pero aquí están tomando eso. Y eso es cantaletica mía para los que están ahí metidos. Pero yo creo, Nacho, que es una posibilidad que el país comience a contemplar, un tesoro que teníamos ahí, digamos que escondido y no escondido. Sabíamos que lo teníamos, pero no, por diferentes situaciones no lo habíamos explotado como debía ser. Y hay que hacerlo de una manera responsable. Por eso, miren, Nacho, 5 municipios del suroeste del departamento, Jardín, Andes, bueno, Támesis, tomaron la decisión de unirse y de crear un plan de negocio de turismo de naturaleza. Le estaré apuntando precisamente a esto, no solamente con el propósito de generar dinámicas económicas alrededor de estas comunidades que las necesitan, sino también con el propósito de que personas de fuera del país incluso puedan venir a estudiar la fauna y la flora de nuestro departamento. Es una región bastante rica. Allí, pues, Nacho, hay aspectos como que están resaltando y que están trabajando en este plan especial, que es el consumo consciente, responsable y sostenible, el intercambio cultural y obviamente espacios para mostrarle al mundo como las costumbres, los sabores, aromas y otras especies.
Allí, Nacho, el día de ayer fue presentado precisamente en el municipio de Andes, en el parque, este plan de turismo. ¿Usted se metió allá? Ojalá, Nacho. Yo No, estuve hace muchos todavía años no he fui podido. en mula hasta allá. Ese es una el caverna, jardín. Sí, una Sí, caverna. señor. Hay que ir pues en la época mía me tocó ir a caballo hasta allá. Ya llegamos. Todavía suben a pie. Oiga, lindísimo. Es que miren los paisajes, qué cosa tan hermosa. Sí, señor. La idea, Nacho, el propósito es no afectar mucho todos esos espacios ecológicos que tenemos, porque obviamente que llegue el turismo pues representa abrir nuevos caminos, Sí, nuevas mire cosas, eso. sino Provoca, aprovechar no lo que provoca, hay. Andrea. Claro que sí, Esas por son tomas de supuesto. dudas, ¿no? Nacho, sí, todo eso lo estuvo allá, hicimos. Y otras que nos compartieron. Ayer estuvimos allá precisamente en el lanzamiento de este plan. Es que tenemos un paisaje y estamos azotando a esas ¿Y cuáles son los 5 municipios? suculentas. Tenemos Jardín, está Támesis, está Andes, el que está antes de Andes, se me va. Andes, aunque Hispania. no. Hispania. Hispania, el que pueblo tenemos, que 3 pueblos o 4 eran. Jardín me encanta. Jardín es mágico. Andes creció, era como el centro Creció comercial, bastante. entonces era como desordenado. Pero esa Y sabe, Nacho, algo muy interesante de Andes. ¿Usted conoce a Jardín? Claro, mi familia es de Andes. Ah, bueno, ojo, pues me dice que no, porque Mariana me dice que no lo conoce. Jardín. Andes. Pues sí he pasado, muy pero bien. de pasada. Bueno, cuente a ver, remate ahí. Nacho, pero lo vamos mañana, le muestro una nota que hicimos sobre cómo están aprovechando precisamente los residuos allí en Andes. Tienen todo un lugar para transformar en compostaje, incluso piensan recibir residuos sólidos a otros municipios, están transformando esto y lo están vendiendo como abono. No le di a usted Lotería Medellín porque usted estaba muy dramático y su 9 y media Nacho, qué noticia preocupación. positiva de deporte hoy. Usted por cualquier de todas Nacho, pero negativas es que con sabe cualquiera que- arrancar. Es que a mí, yo no logro comprender, yo disfruto la cita mundialista, he esperado 4 años y medio ese mundial, me duele que no esté Colombia, pero no logro comprender por qué a escasos días se siguen haciendo partidos amistosos. O sea, es algo que dentro del radar que yo tenía en cuenta o presente no se hacía antes. A escasos días, la misma semana donde arranca el mundial, se está jugando con Argentina, con Alemania, con Portugal, con todos los muñecos bravos, y normalmente se entrena a alta intensidad. Hombre, y se están presentando lesionados, Nacho, por eso estoy triste. Y más con la selección campeona del mundo, con Francia. Miren lo que pasó en el entrenamiento, el último entrenamiento del equipo de Francia en preparación al mundial. El que ven ahí es Christopher Nkunku, el delantero del RB Leipzig, ¿sí? Vamos a ver, uy, mira, ahí le entra Camavinga. Le entra Camavinga, que es el jugador de Real Madrid, lo lesionó, esguince de rodilla y se pierde el mundial a escasos 4 días. Increíble. Ha perdido a Nkunku, a Kimpembe, a N'Golo Kanté, a Paul Pogba. Este equipo entra sin una base interesante en el medio campo y sin este relevo importante que era este muchacho en la parte ofensiva. Y los jugadores, incluso Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, se estaba quejando. ¿Cómo así que nosotros a 3, 4 días de mundial jugamos por compromisos, por comercio, por lo que sea, cuando nosotros lo que necesitamos es estar concentrados? Claro. No dando papaya para que se nos lesionen los jugadores. Aquí se lesionaron en el entrenamiento, pero bueno, se pierde Christopher Nkunku la posibilidad de brillar en esta cita orbital. José, por ahí una publicación española y sacó la selección de los que se van a perder el Mundial por lesión. Sí. Y en el onceno de los titulares que se pierden el Mundial por lesión, hay 4 de Francia. Sí, claro. 4 de Francia. De los 4 de estos muchachos que no van a estar. Vámonos con una primera pausa y ya volvemos. Estamos perdiendo la vida en nuestras vías, en estas calles, en estos andenes. Es muy grave el número de muertes que se hubieran podido evitar. Hace pocos días, solo en 7 horas, hubo 70 incidentes viales. Y solo hasta la fecha de este año llevamos 199 personas que han fallecido. 107 de ellas motociclistas y 80 peatones. Esto es muy grave. Tiene que ver con el Estado, tiene que ver con las personas que manejan una bicicleta, que manejan una moto, que manejan un carro como un taxi, que manejan carros particulares, que manejan buses. Cuide su vida, tenemos que respetar las señalizaciones, las cefras, mirar que el semáforo esté en verde para caminar, usar los puentes peatonales, tener claro que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida y no podemos poner en riesgo lo que está ocurriendo en tanta incidente en Medellín. Las motos indiscutiblemente hacen parte de la dinámica de la ciudad, de la dinámica de la movilidad de la ciudad. Es una fuente de empleo
y de ingreso para miles y miles de ciudadanos, de familias, pero también tenemos que evitar tantos incidentes como tenemos hoy. Y por eso, entre muchas cosas, les recomendamos, primero, respetemos la velocidad. Segundo, usemos el casco. Tercero, tenemos que hacer un respeto por los peatones, un respeto por los otros conductores. 4, respetemos el carril, respetemos la velocidad y no estemos atravesados por todas las vías y por todas las aceras con el riesgo que esto tiene. El servicio público tiene que recordar que está transportando personas, no cosas, no enseres. Y tenemos que hacer lo siguiente. 1, que se respete los paraderos autorizados. 2, que se respete la velocidad autorizada en cada vía de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. 3, no aumentar la velocidad cuando va a subir un pasajero o cuando va a bajar una persona. Importantísimo los transportes alternativos, entre ellos la bicicleta. Por eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, usar los sitios adecuados y las ciclorrutas para este tipo de transporte. Segundo, tenemos que respetar también al peatón, tenemos que respetar las vías. Tercero, tenemos que recomendar el uso del casco, de luces, de chalecos, de medidas de protección para ellos y para las otras personas. Y el último actor fundamental es la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad. Primero, tener el número de agentes de tránsito adecuados. 2, necesitamos una malla vial en la ciudad urbana y en la ciudad rural y en los corregimientos adecuada. 3, necesitamos campañas de educación vial masivas, continuas, en todas las zonas de Medellín y el área metropolitana. Es cierto, la seguridad vial es un asunto de todos. Necesitamos que todos nos respetemos y nos cuidemos. No se nos puede olvidar que tenemos que cuidar nuestra vida y la del otro. Bueno, y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Queremos saludar a don Hernán Cadavid, representante a la Cámara. Don Hernán, ¿cómo está usted? Nacho, buenas tardes. Un saludo muy especial. Nos cogió la noche y aquí estamos desde el Congreso de la República. Oiga, tiene que volver aquí a la mesa. Lo vimos el año pasado. Aquí estuvo con nosotros, tiene que volver. Representante, listo, cuénteme, pues estos primeros 100 días, yo no sé por qué han tenido tanta bulla. De hecho, pues uno decir que en 100 días uno puede llegar a mirar y apenas está iniciando, pero están evaluando. Ustedes desde el Centro Democrático, ¿cuál es la evaluación que le hacen a estos primeros 100 días del gobierno del presidente Petro? Bueno, Nacho, mire, hay algunos aspectos que a nosotros nos preocupan tremendamente y como usted bien lo dice, uno no puede responsabilizar de la totalidad de los hechos a un gobierno que va empezando en sus 100 días, pero que sí es muy importante decir. Recuerde que en los meses anteriores del gobierno anterior, cualquier muerte que se presentara de líderes sociales, la oposición o el gobierno responsabilizaba al presidente Duque y al gobierno nacional. Según Indepaz, del 7 de agosto a la fecha hay más de 44 muertes de líderes sociales. ¿Dónde está la responsabilidad y el llamado a la acción por parte del gobierno nacional en ese sentido? 2, la situación económica, innegable, que tiene consecuencias en el impacto económico que está sufriendo el país, también los pronunciamientos contradictorios y ataques a sectores productivos como el de los hidrocarburos o el cárnico en Colombia, por ejemplo, por parte del propio presidente de la República. 3, el tratamiento y la relación política con el Congreso. Hoy están trabajando en coalición con los mismos partidos que hasta hace unos meses llamaban régimen corrupto, régimen antidemocrático, y hoy son los partidos con los que avanzan en las reformas del Congreso. Por eso es muy importante entonces, Nacho, para terminar esta parte introductoria, decirle que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos, porque una cosa es gobernar y hoy ya les está tocando enfrentarse a las realidades y se dan cuenta que no era criticando y denigrando de todo lo que sucedía en Colombia. Don José. Ayer el presidente presentó su balance de los primeros 100 días de gobierno, sacó 50 puntos.
Para mí fue bastante curioso, por lo menos el primer y el último punto. El primer punto fue el pasaje, el episodio que se vivió en la posesión con la espada de Bolívar, y el punto número 50 fue el cambio continúa. ¿Cómo leer esto, representante a la Cámara? O sea, se quedan en símbolos. El gobierno sigue pensando que está todavía en la campaña. Mientras tanto, hoy las calificadoras de riesgo acaban de decir que ni siquiera la reforma tributaria va a poder tranquilizar los mercados, porque gran parte del recaudo se lo van a llevar el gasto, no a la deuda, que fue mucho de lo que se les dijo durante esta reforma tributaria. Solo para hablar de ese tema, ni siquiera permitieron una renta variable o gradual a las pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, en el Plan Nacional de Desarrollo o en las bases, dice: ayudaremos a las pequeñas y medianas empresas para que con accesibilidad y gradualidad, etcétera, etcétera. Pero en la reforma tributaria les clavan una renta como a cualquier otra empresa. Es decir, para los símbolos, para el eslogan, para el discurso, maravilloso. Para gobernar, para los hechos, para las decisiones concretas y para asumir responsabilidades, tremendamente malos. Sería demasiado pronto juzgar la gestión del gobierno y quizás de sus ministros, pero en estos primeros días, ¿cómo ven ustedes a los diferentes ministros? Pues José, mire que hay ministros que han causado ya un impacto y una crisis en los mercados en Colombia. ¿Quién puede negar hoy que los pronunciamientos de la ministra de Minas y los ataques de la ministra de Minas a los sectores productivos van a causar un nerviosismo en los mercados? Eso es innegable. ¿Quién puede negar que va a dejar de preocuparle al sector empleador de Colombia que la ministra de Trabajo salga a decir que es que la clase empresarial de Colombia no es sino de tacaños? Ministra cercana ideológicamente al chavismo y miembro directora del Partido Comunista. Siguen en campaña, no han entendido que el gobierno empezó y que ya les lleva 100 días de ventaja. Este fin de semana estaban reunidos en Santa Marta con toda la izquierda latinoamericana y allá estaban parados los ministros. Este fin de semana estaban celebrando los 100 días, sacaron este Congreso de la República para que no sesionara a marchar. ¿No tienen acaso ya el poder y las mayorías del Congreso? Van a seguir agitando calles como si esa fuera la manera de resolver los problemas a los colombianos, cuando hoy la inflación llega a un 12%, cada vez los alimentos son más caros, cada vez se compra menos con la plata de los colombianos, y ellos haciendo política y arengas y la espada de Bolívar. Yo sí quiero plantear ahí un reproche directo y frontal a lo que está haciendo este gobierno, que piensa que todo se resuelve con eslogan y no con acciones concretas. Representante, permítame un momento, saludemos, don Hernán, permítanme un momento, saludamos a don Alejandro Toro para mirar la otra cara de la moneda, porque es que no nos podemos quedar con una sola versión. Don Alejandro, bienvenido, ¿cómo está usted? Nacho, un abrazo para ti y para toda la mesa de Discutió de la Noche, por aquí, llegando a esta cita de las ideas. Bueno, óigame, representante, 100 días. ¿Cuál es el análisis por parte de ustedes de estos primeros 100 días? Y como lo dije hace un momento, pues es que es muy poco tiempo, apenas. De hecho, inclusive tengo entendido que al gobierno nacional todavía le faltan muchos nombramientos y no es fácil, digamos, hacer todo este cambio de tercio. ¿Cuál es su opinión de estos primeros 100 días? Don José ahorita nos mostró, pero nos pareció muy particular desde el punto número 1 hasta el último. El primero fue recuperamos la espada Bolívar y el último fue... el cambio continúa. El cambio continúa. ¿Cuál es su versión de estos primeros 100 días del gobierno Petro? Bueno, pues yo estoy absolutamente maravillado de lo que hemos logrado en el Ejecutivo y en el Legislativo, porque hemos tenido un gobierno que ha trabajado de manera incansable todos los días. Ustedes tienen 50 puntos, yo tengo por aquí también otros 50 puntos de cosas muy específicas que se han logrado, y hay que tener en cuenta es que nosotros estamos cumpliendo un plan del gobierno por el que votaron la mayoría de los colombianos. Hay que recordar que los candidatos que tuvo la oposición, especialmente el Centro Democrático, ni siquiera pasaron a la segunda vuelta. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer por respeto a nuestros electores, sabiendo que gobernamos para todo Colombia, es cumplir con ese plan de gobierno, es prohibir el fracking, es prohibir la aspersión con glifosato de cultivos de uso ilícito, es cumplirle con lo que prometimos de la educación gratuita de calidad universal, subsidio para
amas de casa, aumentar el subsidio a medio salario mínimo para los adultos mayores, una reforma tributaria que para mí es muy importante porque cambia la concepción, porque escuchaba al representante que hablaba del tema de pagar la deuda y lo que ellos muchas veces han llamado como el gasto social y nosotros llamamos una inversión social, porque muchas veces para ellos invertir en los más excluidos, en los nadies, es un gasto, es como si echaran a perder los recursos, pero no, nosotros decimos que estamos en un país absolutamente inequitativo y que por eso votó la gente, por eso necesitamos una reforma que atienda directamente a estas poblaciones. Y podría quedarme aquí nombrando la cantidad de cosas que simbólica y directamente tiene el gobierno. Simbólica como 3 indígenas hoy que tenemos en 3 altos cargos, como es la unidad de restitución de tierras, la unidad de víctimas. Una indígena hoy es nuestra embajadora en la ONU. Así que yo pues veo un balance absolutamente positivo, Escazú, Paz Total, Servicio Social para la Paz. Representante, ustedes son autocríticos, por ejemplo, con el papel de los ministros, porque hay unos que quizás están preparados para desempeñar el cargo, pero hay otros que en realidad sí son las personas idóneas para las carteras en las que fueron asignados. Bueno, yo tengo claro que la autocrítica es un principio rector y creo que lo vamos a aplicar y sabemos que hemos fallado en muchas cosas. Hemos fallado muchas veces en el tema comunicacional, ¿no? Hemos en ocasiones sabido conectar ese gran proyecto de gobierno y sueño de gobierno con los territorios. Fue complejo algunas cosas de la reforma tributaria, hablarle a las personas, pero en general yo creo que tenemos ministros y ministras muy preparados. Hablo de la ministra directamente de Minas y Energía, una mujer que va en la dirección que propusimos en el plan de gobierno. Es que nosotros hablamos de descarbonización de la economía, de transición energética. Entonces hoy no podemos poner el plan de gobierno que perdió y decir que es nuestro plan de gobierno rector. Entonces hay que entender también cómo es la dinámica de lo que se propuso en gobierno, de lo que... Y cuando vamos al COP27 y nos dicen es que la mayoría de países desarrollados del mundo después del 2035 no tendrán carros que se muevan con combustibles fósiles, nosotros lo proponemos aquí, está mal, pero claro, se propone en la COP27, se propone en Egipto, lo proponen los países más desarrollados de Europa y sí está bien. Representante Toro, con respecto a ese tema que usted habla y el tema de la comunicación de los ministros, pareciera hay veces que se están enviando mensajes en contravía por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque él en sus alocuciones y sus ruedas de prensa entrega una información a la ciudadanía o lo son los ministros y luego uno de ellos sale a desmentirlo, sea el presidente o sea el ministro, a corregir lo que previamente se ha dicho. Eso por un lado, pues está faltando comunicación al interior del gobierno, precisamente para comunicar los temas con la ciudadanía. Y lo segundo, tiene que ver con la imagen del presidente Gustavo Petro, porque según una encuesta, la más reciente encuesta que reveló Inbamer, precisamente en octubre, hablaba de la caída de la imagen del presidente Gustavo Petro en 10 puntos. O sea, ¿qué pasó solo en 10 días que la imagen del presidente cayó tanto? Bueno, respecto al primer tema, reconozco que hay unas dificultades en temas comunicacionales o unas dificultades en temas comunicacionales y el gobierno ha tomado una decisión que me parece muy sabia y que la veníamos proponiendo muchos de nosotros, y es que tuviésemos un portavoz, una persona que lograra agrupar el mensaje y hacerlo de la manera más pedagógica, clara y unificada posible a todos los colombianos. Hoy el ministro Prada, el ministro del gobierno, es el portavoz del gobierno para evitar precisamente lo que estás diciendo, y es que haya mensajes que se puedan leer contradictorios o que, digamos, terminen siendo diferentes de un ministerio a otro, y creo que vamos en ese camino para solucionarlo. Y respecto a la imagen, hay que recordar también con quién nos comparamos. Nos comparamos con un gobierno absolutamente desprestigiado, un gobierno que deja un país endeudado en 83 billones de pesos, un gobierno inequitativo que no generó oportunidades. Entonces hoy tenemos un gobierno disruptivo, un gobierno del cambio
que tiene un desgaste también, un desgaste cuando se gobierna, pero que tenemos un presidente que está cumpliendo con un plan de gobierno y que muy seguramente cuando las cosas comiencen a equilibrarse, cuando comience a llegarle a esos territorios esas oportunidades, es el gobierno real. Porque hay otra cosa, y es que hoy no tenemos lo que se ha llamado el desembarco del gobierno en los territorios. Gran parte de todos estos cargos, de toda esta burocracia y de toda esta mermelada que nos repartió durante 4 años, aún está ligado en los territorios al gobierno Duque. Pero muy seguramente pues vamos a mantenernos en esa línea de un gobierno de cambio. Representante Hernán Cadavid, ¿qué decir acerca de los aciertos que se puedan evaluar en estos 100 días? Digamos, la reactivación de esas relaciones con Venezuela, buscando que se reactive también la parte comercial con este país. O bien, también hablar de otros elementos como lo que decía el presidente de la paz total. O incluso reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, tratando también de generar esa unión en el país. ¿Cómo leer eso? Representante Hernán Cadavid. Bueno, no sé, Nacho, si ¿Estará conectado en el máster? ¿Nos confirman? Hay que recordar, Nacho, que ambos representantes se salieron en un momento de la plenaria porque están en ello. Representante Alejandro, yo quiero hacerle una pregunta puntual a usted y es, no nos vamos a quedar con esta tendencia de seguir gobernando con el retrovisor. O sea, lo veo ustedes, usted nos da mucho veredicto acerca de el gobierno pasado, ya son 100 días de estar en el gobierno nuevo. ¿Cuál es el planteamiento a futuro para no quedarnos gobernando con planteamientos de retrovisor? Nacho, como te decía, aquí tengo 50 razones de por qué este gobierno durante 100 días ha hecho cambios y ninguno de ellos tiene que ver con el pasado. Duplicar el presupuesto de 2 a 4 billones del Ministerio de Agricultura, subir en el 50% el presupuesto del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura lo subimos el 50%. Lo que logramos con el tema de paz total y es generar una estrategia que permita realmente en los territorios de manera diferencial alcanzar la paz, porque solo si te vas a Medellín, negociar con los Pachelis, negociar con los Caparrapos o negociar con la oficina de Envigado tiene asuntos diferenciales. ¿Y quién lo hace? Tenemos que esperar a que venga el alto comisionado de la paz o podrían hacer el primer acercamiento los alcaldes y unos subcomisionados a hacer estos acercamientos. Lo que hemos hablado del tema de la transición energética y la descarbonización de la economía es algo absolutamente estratégico donde se pone la vida como prioridad. O sea que tenemos hoy un gobierno que está cumpliendo, pero sobre todo que está mirando al futuro. Cuando hablo del pasado es a partir de las preguntas que se me han hecho y que es muy importante ponderar, por ejemplo, en el caso de cosas tan subjetivas como las encuestas. Pero en general tenemos hoy en 100 días que mostrar un gobierno realmente que está transformando este país y sobre todo que está siendo coherente por lo que la gente votó, por el cambio. Representante Toro, la reforma tributaria a algunos les gustan, a mí me parece que no es del todo mala, tiene algunos puntos que son muy favorables, pero los mensajes económicos que envía el gobierno sí han sido contraproducentes y diría uno que los mercados no los han tomado de la mejor manera. ¿Ustedes son autocríticos frente a ese asunto puntualmente? Bueno, pues ayer estaba leyendo que el tema de la compra de deuda pública estaba batiendo todos los récords históricos, o sea que tampoco es tan cierto que haya una desbandada de las inversiones que esté saliendo el capital del país. Hoy tenemos, creo que, muchas situaciones que son coyunturales, que no solo son de Colombia, el precio del dólar, la inflación, porque lo que decía el representante de cargarle toda la inflación a este gobierno que lleva 100 días, sabiendo que antes estaba otro gobierno que tenía también una inflación rampante que está ligado a muchas situaciones en general con otros países, la guerra a Ucrania, el cambio climático, pero yo sí creo que tenemos pues que mirar con
con cuidado cómo protegemos también a los empresarios. Yo estoy convencido que hay que proteger a los empresarios, que hay que proteger la inversión, pero también hay que hacer unas exigencias que no se hicieron históricamente, como lo que logramos en la reforma tributaria, y es evitar que se descontaran las regalías de los impuestos, que solo eso nos daría la mitad de lo que logramos conseguir a través de la reforma tributaria. Entonces es cierto que puede generarse fluctuaciones en el tema económico, pero en general tenemos una garantía. Yo creo que el mismo ministro de Defensa lo ha dicho: ni voy a hacer locuras ni voy a dejar hacerlas, y eso va a permitir también mantener mesura en las decisiones. Ahora sí retomemos, Nacho, con el representante Hernán Cadavid. Le preguntaba ahora, antes de que se cayera la llamada, representante, sobre 3 puntos fundamentales y cómo leerlos desde el Centro Democrático. Uno es esta reactivación de las relaciones con Venezuela, buscando también reactivar la relación comercial, las reuniones que ya se han tenido con el expresidente Álvaro Uribe, tratando de buscar esa unión de país, pero también esa propuesta de paz total, donde se ha visto una disminución en gran porcentaje del asesinato de líderes sociales. ¿Cómo leen ustedes eso, representante Hernán? Bueno, en ese mismo orden busco contestarte. Lo primero, Sí. yo creo que la relación con Venezuela y la reactivación, si no se trata de una integración ideológica de ese bloque nostálgico del chavismo, tiene sentido que suceda. Yo creo que tiene que haber una reapertura gradual de la frontera, pero además con algo muy importante. El presidente de la República esta semana se quejaba que solamente unos escasos millones de dólares. Es que abrir la frontera por sí misma no le va a devolver la confianza a los comerciantes. A los colombianos nos deben millones de dólares desde Venezuela, y eso no se logra simplemente dándole cantos a la espada de Bolívar. Eso se logra con hechos concretos. 2, la conversación Uribe-Petro. Es que de mi parte y de lo que yo conozco, el expresidente Uribe siempre ha estado en la disposición de contestar. Quienes lo han demonizado como una estrategia de marketing político es, por ejemplo, lo que ha hecho el alcalde de Medellín, que no encuentra otra respuesta a su negligencia sino responsabilizar de todo a Uribe. Pero con Uribe, quien piense similar, parecido, igual o muy distinto puede conversar, y eso es un buen mensaje. Lo otro son excusas de la incompetencia, y la paz total trae unos riesgos muy grandes. Cuando uno se sale del eslogan que llegó la paz total y que ahora sí, cuando vamos a mirar el detalle quedan elementos como, por ejemplo, que a un tipo como a Iván Márquez, que ha tenido más de 3 o 4 oportunidades de reincorporarse a la vida civil en Colombia, con llegada al Congreso de la República, como sucedió en la década de los 80 a la UP, o recientemente en 2016, y traiciona un acuerdo y se dedica al narcotráfico, el gobierno vuelve y le abre la puerta. Esa es la paz total. Yo creo que eso es impunidad total, y es muy distinto el concepto. Eso y otros elementos que le permitirían, dado caso, en una ley de sometimiento que viene planteando el gobierno, quedarse a las bandas criminales con el 10% de la riqueza que hayan obtenido de manera ilícita. Eso es paz total. Aquí lo que le están abriendo la puerta es a que el negocio del narcotráfico, del cual no hablan, sea lo más atractivo para esos grupos que se sigan sosteniendo de esa manera. Por eso insisto, una cosa es el eslogan, los símbolos, el discurso, y otra cosa es el detalle y los hechos de lo que está pretendiendo hacer este gobierno. Duber, ¿usted tenía una pregunta? Nacho, iba enfocada precisamente lo que preguntaba María Andrea, ya la solucionó el representante, era con respecto a Venezuela. Pero yo le quiero preguntar sobre otra cosa, y es la seguridad del país. Y hace un momento hablaban precisamente del asesinato de algunos líderes sociales. Representante Hernán Cadavid, ¿cómo ve usted el tema de las autoridades, el tema del SMAT, las actuaciones que ha tenido que adelantar precisamente la fuerza pública en muchos lugares donde se continúan o están muchos terrenos invadidos? ¿Cómo interpretar esa parte? Muy bien. La semana anterior tuve la oportunidad de citar a debate de control político al ministro de Defensa, un hombre además que en tono amable y muy distinto a sus voceros en el Congreso reconoció que inclusive el fenómeno de la muerte de líderes sociales en Colombia obedece al narcotráfico, no al presidente Duque o al expresidente Uribe, que es todo lo que estas personas voceras en el Congreso señalan de una manera ligera. Hasta el mismo ministro dijo, esto es un problema de narcotráfico. 2,
le dije, ministro, la fuerza pública está desmoralizada. Hay renuncias por parte de las personas que, en este caso, pertenecen a la fuerza pública, como en la Policía Nacional, pidiendo el retiro. Y tercero, si se sigue pensando que la fórmula de la llamada paz total es lo que resuelve todos los inconvenientes y no se ataca el narcotráfico, que es el gran problema, esto va a seguir creciendo y creciendo cada vez más. Hoy estamos en 204.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Esa economía no la enfrenta nadie si se mantienen las formas en cómo se está llevando, y menos con los términos como se está planteando con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, abandonando, entre otras, la erradicación forzada. Son elementos objetivos que están a la vista y al análisis de la academia y que tienen que trascender del mero discurso político de lugares comunes con el que pretenden defender al gobierno. Representante Alejandro Toro, se nos viene un año bastante complejo, el año 2023, vemos recesión, países muy todavía con todos estos dilemas, dólar caro, inflación. ¿Cree usted que con esta reforma tributaria podremos paliar todo lo que se viene? ¿Cree usted que el camino que va a tomar el presidente Petro será más de conciliación o qué avisora usted para el próximo año? Bueno, hay que recordar que la reforma tributaria no es la solución a todos los grandes problemas del país. La reforma tributaria se había planteado desde la campaña para cubrir unos costos que ya inclusive teníamos ponderados. Habíamos hablado que para cumplir con la educación gratuita de calidad universal necesitábamos pasar de 4 billones a 14 billones de pesos, que necesitábamos otros billones más para cumplir con el subsidio para las madres cabeza de familia, para los adultos mayores. Entonces, digamos que la reforma tributaria lo que hace es darnos un oxígeno al ministro de Hacienda y a los ministros para poder cumplir con aquellas propuestas de campaña que realmente lo que buscaban es generar un equilibrio entre las personas. Pero también tenemos que ir por, digamos, una respuesta mucho más madura y mucho más técnica para esto que has planteado. El dólar caro, la recesión económica, no parece menguar el conflicto que está sucediendo en este momento de Europa hacia lo que se está viviendo a través del cambio climático también, que afecta el precio de los alimentos y acrecienta la hambruna en el mundo. Entonces hoy tenemos que, por ejemplo, decretar la calamidad climática. O sea, hoy nosotros nos estamos preparando para lo que va a ser seguramente uno de las más complejos, de las más complejas temporadas de lluvia. Nos lo dijo el IDEAL, nos dijo que iba a ser muchísimo más fuerte que lo que ocurrió hace 11 años, pues nos vamos preparando para eso. Y con el ministro de Hacienda hemos tenido unas reuniones en la bancada justamente para prepararnos a esta coyuntura y a este escenario tan complejo. Tenemos que cubrir vía salarios esa inflación que podría terminar en un dato histórico este año, y comenzamos las negociaciones con empleadores y empleados. Entonces yo creo que es un asunto también muy técnico, de mucha mesura, porque independiente de los partidos políticos, hoy lo que necesitamos es responsabilidad fiscal también para el próximo año. Representantes, ¿alguno de ustedes dos me podría confirmar una información que Andrea Sierra por el interno me enviaba? ¿Ya se concilió el proyecto de reforma tributaria, como lo afirmaron en sus redes sociales Gustavo Bolívar y Roy Barreras? No, señor, no, señor. Aquí no se ha votado conciliación todavía. En Senado, Hernán. En Cámara votamos mañana, creo. Ok, perfecto. Nacho. Sí, dígame. No, solamente robarle 30 segundos. Es que yo no me puedo quedar callado con Alejandro haciendo un diagnóstico de la situación económica universal y la guerra entre Rusia y Ucrania que tiene impacto en la inflación. Señores, no se les olvide que ustedes causaron gran parte del impacto inflacionario que hoy vive el país cuando paralizaron a Colombia. Con esas marchas destructivas, además, ¿cuántos comercios afectaron? ¿Y cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Y cuántas empresas productoras de alimentos en Colombia tuvieron que verse abocadas
a destruir sus alimentos en el Cauca, en Antioquia, en la costa Caribe. Así que ese es el impacto en parte también que hoy tiene la carestía de los alimentos en Colombia. No es por allá ese análisis geopolítico que usted está haciendo, Alejandro. Aquí hay que asumir responsabilidades y cuando uno es gobierno tiene que asumir esas responsabilidades. Y si eso fuera una opinión del Centro Democrático o como dice su amigo Daniel Quintero, es que Uribe, no señor. Estos son datos ciertos de los gremios y de los centros de estudio económico que valoran cómo todavía hoy el precio de los alimentos en Colombia tiene consecuencias sufridas por esas paros y esas marchas que ustedes llevaron a las calles de Colombia. Representante Toro, un punto final. En los 50 puntos que manifestaba el presidente Petro como logros de estos primeros 100 días, para mí había algunos que son, por decirlo menos, curiosos. Y le menciono dos. Se instalaron mesas de trabajo para determinar la tarifa de reducción del SOA para motociclistas. Se instalaron, pero no se ha llegado a nada. Se abrió la Casa de Nariño para todos. Esos son puntos para mostrar en los primeros 100 días del gobierno del presidente Petro. Totalmente. Por ejemplo, lo de la Casa de Nariño es una cosa... Miren, como dice Ítalo Calvino, en las ciudades invisibles, las ciudades se construyen a partir de miedo o de esperanza. Quienes de pronto no han llegado a Bogotá o no venían a Bogotá, aquí estaba completamente casi como atrincherada la Casa de Nariño, la gente no tenía acceso a la Casa de Nariño y hoy justamente acabo de ver 300 estudiantes pasando por la Casa de Nariño junto a ella. Eso es un símbolo también que para mí es muy importante. Quienes estamos aquí creo que valoramos muchísimo eso que se está consiguiendo porque los símbolos son importantes, pero también la realidad es importante. Y aquí pues decirle a Hernán que nos dijeron que estaba caro el huevo por el estallido social, pero pasó el estallido social con tiempo y luego le siguió subiendo los huevos y le siguió subiendo la carne a Iván Duque. Entonces es muy difícil también no hacer el retrovisor cuando esta discusión se plantea de esa manera. Entonces, asumimos. O sea que cuando subía la carne, le subía a Iván Duque. Y ahorita, antes cuando subía la carne, le subía a Iván Duque. Y ahora cuando sube el huevo es culpa de Ucrania. Muy buena esa lógica, Alejandro. Hay que ver cómo la desarrollamos aquí en el debate, Congreso. óigame. No, ahora... No, está bien, no, el debate ¿Ahora? sería, tratamos de tenerlos a los dos aquí en vivo y en directo, estos debates así presenciales. Tenemos que ir a sentarnos y a ver por qué está el precio del huevo de esa manera, qué comen las gallinas y por qué los fertilizantes también se encarecieron, porque el señor Iván Duque le dio por jugar al estratega, nombró de presidente de mentiritas a Juan Guaidó y le entregó una empresa llamada Monómeros, lo que hizo que la quebraran y que se encareciera también aquí la Otro error de la campaña. También corrigieron a Francia Márquez cuando salió a decir que Monómeros estaba quebrado, está dando los mejores rendimientos. Ahí están los datos. Y Nacho, como no nos alcanza el tiempo en televisión, lo vamos a publicar ahorita los números de Monómeros. Nada de quiebra, al contrario. Muy bien. Representante Story, Javi, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos poderlos tener aquí presenciales en nuestro programa, porque en Antioquia tenemos de qué hablar y ustedes tienen mucho que contarnos a todos los antioqueños y tenemos que seguir para adelante. Son los primeros 100 días, ya se vino el año entrante, esperemos que ya se empiece a mirar a futuro y no tanto retrovisor. Y me quedan muchas dudas frente a las marchas de un lado y las marchas del otro. ¿Cuál es la diferencia tan abismal? Pero espero poderlos invitar. Muchas gracias a ambos. Gracias, Nacho, a todos ustedes en Cosmovisión. Un abrazo. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. En este Futuro Abogados le tenemos la solución. Consúltenos en el 310-665-8193. 310-665-8193. A mi WhatsApp
pues unas imágenes del municipio de Becho, donde desafortunadamente se está viendo mucha basura, llaman a la entidad a hacer el reclamo y esta no responde. Y hago alocución a eso porque Medellín también estaba viviendo esa misma situación. Todavía, Y Nacho, todavía estaba, basuras. todavía la Bogotá lo vivió, pero aquí me van a dar varilla, lo vivió en Cabeza de Petro. Ese caos. Pero usted me tiene una noticia, Cartagena, la ciudad de mostrar la que todos queremos. Cartagena, ¿qué le pasa a Cartagena? ¿Será que no va a salir de ese limbo en el que vive esta magnífica ciudad? Es una vergüenza. Nacho, pues le cuento que Cartagena, según una publicación británica especializada en turismo, es una de, mejor dicho, sacó la medalla de bronce entre las ciudades más deseables en el mundo en lo que tiene que ver con turismo. Le cuento que la primera fue New Orleans, la segunda Tokio y la tercera medalla de bronce en esta publicación es la ciudad heroica Cartagena. En lo corrido del año, entre enero y septiembre, la han visitado 390.000 extranjeros, en su orden de Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá, Canadá y Países Bajos, y es un logro para esta ciudad. En el evento también ProColombia obtuvo el 5º lugar como la mejor agencia de promoción turística por países. Y me encanta eso, pero hacer ese llamado de atención. Pero le cuento, con todo y eso. Con todo y eso. No se volvió a saber nada de la pintura de la muralla, al fin esa que pasó, si la quitaron. El alcalde con todo y la pintura de la muralla y los platos de 2 millones de pesos y todo eso sí, pero que la arreglen. Cartagena no se puede descuidar, viene una temporada bastante dura para Cartagena, donde usted camina para allá y usted ve la cochinada. Y el turista es, yo no sé si el internacional. Pero Nacho, se lo digo yo que la última vez que estuve fue ahora en julio. Ay, yo como que ya viendo lo de Medellín, yo en realidad no noté tanta la cochinada en Cartagena, no sé. La vista más limpia que La más limpia que en otra ocasión. Bueno, doctor Alarcón, entonces Huila campeón. Huila campeón. Por fin una positiva suya. Nacho, pero no, hay que ir con despacio con ese tema. Huila campeón del segundo semestre del torneo del ascenso. ¿Sí? El primer semestre lo ganó el Boyacá Chicó y le ganó la final en el segundo semestre al Boyacá Chicó. Porque ya están diciendo, no, ascendió el Huila. No, el Huila no ha ascendido. Ojo. Tiene que jugar el campeón del primer semestre contra el campeón del segundo semestre. Es decir, se repite la final del segundo semestre, Boyacá Chicó, Atlético Huila. El que salga ahí ganador de un doblete de partidos asciende a la primera división del fútbol colombiano. Y el segundo tiene otro chance y es enfrentar al segundo o al primero en la reclasificación, que sería el Quindío. Y ahí sí se definen los dos que ascienden este año, pero por lo menos el Atlético Huila, ya a nombre del señor Néstor Cravioto, consiguió su título que lo puede colocar a pelear firmemente el ascenso del fútbol colombiano. Oiga, qué bueno que regresara el Quindío, que era uno de los tradicionales de la que descendió hace un año. Vamos a ver si regresa. Escuchemos al profe Cravioto, su título. Sí, se viene otra final dura, difícil contra Chicó. Ya nos conocemos de memoria también. Así que bueno, veremos quién está mejor ese día. Ojalá seamos nosotros, fundamentalmente acá. Y después hacer un buen partido inteligente también allá en la altura otra vez. Así que bueno, nada, recuperar, insisto, si los jugadores están bien para la recuperación, vienen jugando finales permanentemente porque para clasificar entre los 8 tuvimos que jugar una final también, después para jugar los cuadrangulares también, y ahora bueno, pudimos conseguir este primer objetivo o tercer objetivo, ahora vamos por el cuarto, ojalá sea el cuarto y que no haya un quinto, ¿cierto? ¿Qué pasó con 25 puntos de internet? Ojalá que sean bien potentes. Hoy estoy como a modo negativo. Se conectan 3 en el parque, 3 al lado del colegio y ya, no hay internet. No, eso pero Nacho, es una inversión muy interesante. El área metropolitana con el municipio de Itagüí, una inversión de 3.800 millones de pesos para permitir que cerca de 2.000 personas se conecten de manera simultánea allí a 25 puntos de fibra óptica en el municipio de Itagüí. Son 25 puntos que además están allí pues incluidos 5 colegios como el Luis Carlos Galán Sarmiento, Los Gómez, María Josefa Escobar, el Avelino Saldarriaga, entre otras sedes pues como también la de la Gisal, donde Nacho, la inversión por parte del área metropolitana fue de 3.500 millones de pesos, en cabeza del director Juan David Palacio, y también el restante 300 millones de pesos de la alcaldía de Itagüí, que también aportó Nacho para esta fibra óptica de 100 megas en las 25 sedes allí, Nacho, que ya le menciono.
Porque estamos orgullosos los colombianos. Ay, Nacho, sí, se nos llena el corazoncito. Mire, de nuevo, esta gran mujer, Antonia Jaramillo se llama ella, nos vuelve a dejar en alto. Ella fue la encargada de ser la conductora oficial para la NASA del lanzamiento de la misión Artemis 1. Ella la estamos viendo posicionada y durante más de 2 horas estuvo narrando lo que fue la previa del lanzamiento y el lanzamiento de uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la NASA, y es volver a la Luna. Ese lanzamiento se dio el día de ayer, con este video ella hacía la invitación, ese lanzamiento se dio el día de ayer de una forma majestuosa, Nacho. Esta nave, el Artemis, que lleva la nave espacial Orión, lo que busca es orbitar la Luna, regresar a la Tierra. Es un proyecto de 25 días y medio, 26 días aproximadamente, que va a estar en el espacio y que regresa a la Tierra. Escuchemos un poquito cómo fue la narración de esta gran mujer orgullo colombiano, Antonia Jaramillo, contando el lanzamiento del Artemis. ¡Qué emoción! Llegados los 10 segundos, vamos a ver el comando para arrancar la etapa central. Ahora. Y tenemos ahora los arranques de los motores. Y continuando ahora. ¡Despegue! Con El el cohete despegue. SLS y la nave espacial Orion van rumbo a la Luna. Con esta misión ya está más cerca el regreso de la humanidad a la superficie. Alarcón debería trabajar en fútbol. Hombre, que Debió sí. esa narración como Si así fuera narra los cohetes, imagínese los goles, Nacho. Nacho, José, es la le tengo conductora cifras. oficial. Sí, señor, dígame. Mírelas ahí, que hicimos un sondeo de estos primeros 100 días. Veamos qué opinó la gente en nuestras redes sociales. 100 días del gobierno Petro han sido buenos, 53%. ¿Le va bien? Regulares, el 11.79% y malos, el 34%. Todas nuestras redes. Ahí estamos metidos con esos datos para que la gente vaya viendo cuál es la percepción. ¿La idea cuál es? Que nos vaya bien a todos por estos días. ¿Qué pasó con unas gallinas, Duber? Unas gallinas, Nacho, la historia que, bueno, de un hombre en realmente el municipio de Jardín, que fue enviado en las últimas horas a la cárcel, porque, mire, Nacho, pues le dijo a 2 adolescentes, a 2 jóvenes que lo acompañaran a coger unas gallinas que tenía allí en su finca, necesitaba llevarlas al gallinero. Los 2 jóvenes inocentemente fueron a ayudarle, uno se quedó cuidando la moto mientras el otro se iba con este señor a coger las supuestas gallinas. Aprovechó la ausencia de un menor de 11 años y lo que él denuncia, el niño, es que este hombre pues abusó sexualmente de él, lo engañó con el tema o la excusa de las gallinas y pues ahora esta persona fue enviada a la cárcel. Me extraña mucho Andrea Sierra, pero la tiene que contar. ¿Qué pasó con el perrito atropellado? Nacho, qué noticia tan triste. Al parecer los hechos se presentaron en Villavicencio. 4 personas iban en una moto, entre ellos un menor de edad. 4. 4 personas atropellan un perrito. El perrito queda lesionado en la vía. Uno de los ocupantes se pone de pie y se va y golpea al perrito, Nacho. No. Solamente la mujer se percata. Hay alguien que está atendiendo a la prefiere menor. irle a pegar al perrito que coge el bebé. Sí. Irresponsable. Nacho. Irresponsable, Descarado, por sin completo. casco, sin nada. De los Es que 4 esto es lo que da ira en este país. De los 4 ocupantes de la moto, solamente quien conducía portaba casco. Ni siquiera la menor de edad Hágame que el favor, esperamos terminaron debiéndole. El perrito terminó debiéndole. Velocidad, pasajeros, sin casco. Exceso No. y maltrato animal, lo deberían judicializar. Sí, tienen todos los elementos para hacerlo. Ojalá. Vámonos con temitas de eso así que a ustedes les gusta. ¿Qué pasó en Portugal? Nacho, en Mundial. Cita mundial. 2 jóvenes se pelearon. Sí, los jóvenes Joao ¿Pero Félix que se y fueron a los Chancellor. puños o se No, pelearon? Nacho, ¿Qué mire, era? vamos a ver, Más vamos a ver el entrenamiento. Porque Lo que pasa es que es titula como si se incómodo. hubieran ido los golpes. Cuente, a Nacho, ver. pues no se fueron a los golpes, pero se genera una tensión en A un ver. equipo que seguramente va a ser protagonista, no aseguro campeón, pero sí protagonista, el equipo de Cristiano Ronaldo, que es una de las figuras. Vamos a repasar lo que pasó justamente en el entreno. Vea, Joao Félix en la pelota y Joao Chancellor es el que lo encara, lo estruja, y como ese agarrón, Pero lo que más llama la atención es la reacción de Cristiano Ronaldo después. La pelea no tenía nada que ver con él, pero él es el líder, a él le copian, él es el papá de esa selección. Es incluso por encima del técnico. Va, carea al jugador, a Chancellor, le pregunta qué está pasando, venga, esa no es la actitud, vamos a cuadrar los ánimos y vamos a jugar más tranquilamente. Eso es lo que hay que hacer cuando uno es un verdadero líder, Nacho.
Muy Sí, bien, ya. recuerde que si seguimos usando eso, ustedes saben qué pasa. No, esos son de la selección oficialmente. Sí. Sí, eso no. Eso no nos no, avanza. en lo absoluto. Ah, ya. ¿Cómo arrancaron las pruebas, María Andrea? Pues Nacho, aquí hay una situación particular porque ayer a la salida de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gerente de EPM confirmó y admitió que sí empezaron las pruebas dinámicas de Hidroituango. Nacho, esto contrasta con lo que decía el puesto de mando unificado, y es que no se podían iniciar las pruebas de encendido, y es decir, conducir el agua del embalse, la turbina número 1, hasta tanto no existiera una evacuación de las comunidades. Esta situación también fue la que generó que los diferentes pobladores de los municipios que están en la influencia del megaproyecto no acudieran a la evacuación, porque decían, esto es una burla para nosotros. Prenden una turbina el día antes de la evacuación y un día posterior nos dicen que evacuemos, cuando el puesto de mando unificado fue muy claro y dijo, ni siquiera para hacer pruebas con agua dinámica pueden estar las comunidades en sus casas, tendrían que evacuar. Esto fue lo que dijo el gerente de EPM y también una de las representantes de Ríos Vivos. Ayer se cumplió un hito muy importante para el proyecto, y es que empezamos a conducir el agua desde el embalse hasta la unidad número 1, es decir, hasta la turbina. Y en una cosa es llenar el tubo, que ya era importante, esa prueba salió bien. La segunda es empezar los giros a una velocidad controlada, también se hicieron y vamos bien. Entonces ya empezaron las pruebas dinámicas de la unidad 1, la unidad 2 va a llegar al mismo punto por ahí en unos 5 días. Antier hicieron pruebas, fue información de fuentes de personas que trabajan allá, y ayer hicieron el simulacro. Entonces es una burla hacia las comunidades, o sea, no les importa la vida de la gente, sino cómo saciar lo económico. Dani Alves. Otro. ¿Se lesionó también? No, pero tranquilo, se lesionó. Él está ahí con noticias negativas. Nacho, pero es que ¿Qué uno se pasó? tensiona en el Mundial. Mire, Dani Alves es el convocado más criticado de Tite en la selección de Brasil, 39 años. Recordemos que él por lesión no pudo estar en el Mundial de Rusia 2018 y a sus 39 años lo llaman para el Mundial. Hombre, es algo revolucionado en los entrenamientos. Casi lesiona a uno de sus compañeros, como vimos hace un momento en Francia, a 1-2. Primero veamos cómo le cayó a Rafinha. Sí, mire. Le dio su buena patada. Tremenda patada le pegó. Lo puso a Y brincar. lo puso a brincar, le dolió. Eso puede pasar en un entrenamiento normal. Están haciendo la mosquita, pero miremos lo que le hizo justamente a Pedro por una pelota de vida. Vamos a repasarlo. ¿Sí? Vamos a repasarlo ahí en cámara lenta. Mire cómo le entra. Que tenga cuidado, Nacho, porque ese tipo de acciones en Qatar pueden ser judiciales. Ay, María. En el Mundial Maldito. Así lo Mundial. están denominando. En Europa. Sí, Nacho. El Mundial de Sangre, y es que esos países tienen una cultura muy distinta. Don José, ya para irnos con más notas a continuación que les tenemos preparados. ¿Ya salió algo de la reforma pensional? ¿Se está especulando con algo? Sí, Nacho, se habla de 3 pilares fundamentales: renta básica, régimen contributivo, ahorro individual. Desde el gobierno nacional afirman que es una reforma estructural basada en la solidaridad y no en la rentabilidad. Estamos hablando de reforma pensional. Sí, señor. Eso lo Y incluye también el se está gobierno. hablando de reforma laboral. Sí, pero puntualmente hoy están hablando de la pensional. Y como le entonces, en la digo, pensión, tres pilares. ¿qué se resalta ahí? La renta básica, que son los 500.000 pesos para todas esas personas que no alcanzaron una pensión. Adultos mayores sobre todo. Que si usted lo mira en unos términos, pues sí, hombre, es muy bueno. Otro cuento es de dónde van a sacar los recursos, pero en alguna medida es injusto. Porque hay mucha gente que trabajó toda la vida para ganarse un salario mínimo. Otros que no trabajaron nada y se van a ganar medio. O Pero, trabajaron muy poquito. ojo, siendo ahí también muy consecuentes de que pueden haber personas que sí hayan trabajado, mujeres amas de casa, y nunca en ese entonces no estaban obligados a que les pagaran una pensión, Sí, se quedaron sin nada. eso Las es personas que cierto. vendían los mangos, los aguacates en la Eso, esquina. pero nunca Entonces, sí cotizaron trabajaron, nada. Pero Pero no nunca fue por, cotizaron pero no fue nada por frente a elección. otras que sí cotizaron toda la vida, cotizaron 26 años y van a recibir el doble. Vuelvo y lo digo, bienvenidos los 500.000. Otro cuento es mirar de dónde se van a sacar los recursos. Pero la gran pregunta es, ¿hay algo de injusticia? Porque hay mucha gente que trabajó 26 años, cotizó y únicamente se va a hallar el doble. La gran mayoría de los pensionados, en realidad. La Pero gran esos son- mayoría de los pensionados. Pero Esa se, es alcanzan realidad. pero se alcanzan a pensionar, José. Me parece que, de hecho, Sí, es una pero- situación pero que se eso es un venía, mal que se venía mensaje, peleando en pero gobiernos de hecho- anteriores. Porque se le ¿Recuerda la entrega una ministra? ayuda a alguien que no cotizó.
correcto. Pues me parece Quizás la ayuda, la vuelve ayuda y lo es digo. buena, pero es un mal mensaje. Pero es un mal Como mensaje. María Andrea, a mí no me... Pues, Pero sé, no sé pero no saber, es un mal pero mensaje, sí me José. parece justo para Para mí sí personas de es una esa muestra. edad. A mí me parece que es una sí me muestra. parece un mal mensaje porque vuelvo y se los digo. Usted trabajó 26 años y se pensiona por el mismo. Yo no trabajé nada y tengo medio Pero un mal mínimo. mensaje para quién, José, es una muestra del desorden Pero del venga, Estado María Andrea, pero años mírenlo desde atrás. otro punto de vista. Muchos de esos trabajaron 26 años y cotizaron, tuvieron ese juicio. Sean Exacto. como Fueron independientes. disciplinados, yo conozco muchas se disciplinadas. esforzaron. Muchos también trabajaron eso, no fueron juiciosos, no fueron responsables. No, yo ahí no puedo y decir no eso. cotizaron. Mire, lo que pasa es que hay casos cercanos. Yo pienso en la señora que fue ama de casa, que tuvo que levantar sus hijos y que no pudo cotizar. O sea, trabajaba en casa, planchando, lavando, una cosa en la otra. Pero vuelve y y lo venga. digo, eso tiene ahí su mensaje. Pues, vuelve y lo Y digo. no me le- Bienvenidos los 500.000 a quien lo No recibe. prendan la candela al halcón porque esto se nos va para largo. No, yo soy una frase. El segundo componente es el contributivo. El contributivo es ¿a qué llama la reforma? A que esa gente sean los que coticen a Colpensiones. Y el final es el del ahorro individual, que es para aquellas personas de más de 4 salarios mínimos, que son quienes irían a los fondos de pensiones ¿Qué privados. es lo que pretende esa reforma? Eso es lo que- Fortalecer Colpensiones es y correcto. dejar a los fondos privados. Es correcto. por otro Usted, lado. usted me va a dejar por fuera lo del documental de Petro. No, bien puede. Bueno, finalmente, No, hágale. finalmente Nacho, se lanza el documental del presidente Gustavo Petro, concretamente el gobierno Petro, 100 días, Colombia, potencia mundial de la vida. Son en total 10 capítulos. Van desde mañana hasta el 28 de noviembre, capítulo 1, la verdadera historia de la espada de Bolívar, capítulo 2 y 3, los ministros del cambio, capítulo 4, con paso firme avanza la paz total, capítulo 5, diálogos regionales vinculantes, un gobierno que escucha, el capítulo 6, un medio ambiente para la supervivencia y la humanidad, el 7, Verónica, oye, el 7, se lo dedican a la primera dama, No le Verónica Alcócer, la primera dama que rompe esquemas, el 8, Colombia, el cambio que se proyecta al mundo, el 9, la revolución social de los excluidos de la vicepresidencia, y el 10º capítulo, Gobierno Petro, 100 días de retos, desafíos y cambio. No, pero ese capítulo 7 nada que ver. Quítese el sombrero. Pero- en narrativa están solos. Pero ¿sabe qué me parece muy simpático, Nacho? En la presentación, en el cabezote de los 100 días, hay 3 portadas de la revista Semana. Supuestamente Gilinski, que muy contradictor del gobierno Petro, y en el cabezote del documental hay 3 portadas de la revista Semana. Bolívar lo hace muy bien. Saben Eso se hacer refiere. narrativa. O sea que La narrativa. la pregunta es, ¿en realidad sí están tan Perfectamente distantes? bien pensado, Sí, es pero se están perfectamente gastando de pensado. pronto los cartuchos muy rápido Sí. y el pueblo olvida. Y muy rápido. Si las cosas no le salen como quieren, ahí las verán. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más temas. Con el corazón. Desde Corantioquia tenemos, entre muchos retos, de los más importantes es seguir avanzando en la conciencia frente al cuidado de nuestra fauna silvestre. Por eso cada vez buscamos tener más espacios, más municipios, más localidades libres de fauna silvestre en cautiverio, que podamos entender la importancia de un recurso tan valioso, tan hermoso además como nuestra fauna silvestre, pero en libertad. Hoy nos encontramos en el municipio de San Pedro de los Milagros, uno de los 80 municipios que conforman la jurisdicción de Corantioquia, en el norte antioqueño. Hoy nos reúne una declaratoria de área libre de fauna silvestre, de cautiverio, un esfuerzo que venimos adelantando en el marco de un convenio que tenemos con el área metropolitana y la Universidad CES. Como punto importante de esta articulación de esfuerzos para la declaratoria del área de fauna silvestre hoy en el municipio de San Pedro, encontramos que se convierte en la declaratoria número 40 en el marco de este convenio que inició desde el año 2021. Esta estrategia es todo un proceso de educación y sensibilización que se hace en un área determinada, ¿cierto? Se elige esta área buscando enseñar y sensibilizar a la comunidad por qué nosotros
como personas, como seres humanos, no debemos tener animales en cautiverio, en este caso animales silvestres, como cuáles, loros, tortugas, iguanas, ardillas, monos, que son animales que hacen parte de un hábitat específico y que cumplen un rol en ese hábitat. Dado ese trabajo, hoy podemos declarar al municipio de San Pedro de los Milagros como una área libre de fauna silvestre en cautiverio. Esto para nosotros es la sumatoria de esfuerzos, de compromisos, de voluntades y un mensaje contundente a toda la comunidad, que tenemos que seguir avanzando en el cuidado del patrimonio ambiental, que tenemos que trabajar con el corazón y que de esta manera vamos generando transformaciones positivas en el territorio. Me parece muy importante esto, ya que necesitamos conocer sobre cómo cuidar estos animales. Son animales que mantenemos en nuestras casas y no tenemos conocimiento de su debido cuidado. Para nosotros es importante los convenios interadministrativos o de asociación para la fauna silvestre y todo lo que son las declaratorias que se vienen dando, que son aproximadamente 40 alrededor de todo este 2022. Porque para nosotros es importante que no lleguen animales a los CAP, que es el Centro de Atención y Valoración, o a las estaciones de paso. Ya vamos a tener más cuidado sobre nuestros animales y ya vamos a cuidar más su hábitat, no como ahora que lo tenemos, por ejemplo, loros, pájaros, encerrados en jaulas y gracias a esto pueden morir. Este municipio es el hogar de animales silvestres como armadillos, zorros, perros de monte, erizos nativos, tigrillos, zarigüeyas, serpientes y algunas mariposas. Es importante conocer los animales que nosotros tenemos en nuestro territorio para poder conservarlos y cuidarlos. Esta estrategia consta de jornadas de puerta a puerta, jornadas de entregas voluntarias donde las personas se han sensibilizado y han sido conscientes de que no deben tener más esos animales como mascotas. Y además de eso, hemos realizado sensibilizaciones y talleres con instituciones educativas, con grupos organizados, mesas ambientales, CIDEAN, entre otros que se vinculan para la protección de la fauna silvestre. Y esto nos ayuda también a que estemos tranquilos, porque cuando podamos salir veremos a los animales libres y muy bonitos, porque están en su hábitat. Y hay que recordar que son ellos, precisamente estos chicos que estamos formando, los futuros ciudadanos. Entonces con esa formación académica vamos a lograr que en un futuro esas tasas de cautiverio disminuyan al 0%. Así que felicitaciones a San Pedro de los Milagros, al área metropolitana, por supuesto a Corantioquia, a la Universidad CES, que es nuestro operador, para que sigamos avanzando en un gran sueño, y es que los 125 municipios que tiene nuestro amado departamento de Antioquia sean todos territorios libres de fauna silvestre en cautiverio. Corantioquia, con el corazón. Llegó el momento de hablar de moda, de estilo, pero sobre todo de comodidad. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque me vine a Crocs, que acaba de llegar a nuestro centro comercial, y me vine a visitar esta hermosa tienda para hablar con Diana, que nos va a contar muchos detalles de esta increíble marca. Diana, ¿cómo estás? Ricardo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Primero que todo, feliz de tenerlos acá, porque además sé que mucha gente las estaba esperando, estábamos muy ansiosos de tenerlos y ya llegaron. Ya están acá. Lo primero que pregunto siempre es ¿qué es la marca? ¿Qué es Crocs? La marca es algo totalmente de tendencia, es algo de moda y muchísimo color. Eso es lo que estoy viendo acá. Pero además, bueno, generalmente nos quedábamos como que Crocs siempre era como el mismo de siempre, pero ahorita veo muchísimos estilos. Claro que sí, es un producto realmente irreverente que se presta para toda la familia, todas las personalidades por su gama de color y su gama de estilos. ¿Y qué tipos de estilos encontramos, por ejemplo? Claro, lo más top que tenemos en el momento es la gama de versátil, todo lo que es translúcido, todo lo que tenemos en forrado, en sandalias, son estilos muy novedosos. Incluso hasta tenis estoy viendo acá que además son súper livianos, porque lo estuve ahorita tocando, ya estoy antojado de un par de ellos, ya estoy viendo. Además vi algo que lo primero que entré y cogí y miré fueron los pines, que también son muy famosos, que son estos que ponemos en los Crocs, ¿no? Claro que sí, es nuestro toque secreto para nuestro producto, se encarga de personalizar a nuestra manera, a nuestro color y a nuestro estilo. A diferencia de muchos de los calzados que se encuentran
encuentran en el mercado, algo chévere de Crocs es eso, que uno puede ir personalizando, incluso de acuerdo a nuestro estado de ánimo o al evento que tengamos, uno puede tenerlos y todo. Una cosa también chévere que veo, Diana, es que hoy en día los Crocs ya no son solamente para la casa. No, es algo totalmente diferente. Queremos que los Crocs sean usados para salir, para estar en familia, para estar en nuestras reuniones, porque siempre prima la comodidad. Claro que sí, ustedes ya lo escucharon. ¿Por qué no hacemos una invitación para que la gente que nos está viendo pues se venga para Mallorca y visite la tienda? Claro que sí, los invitamos a todos a nuestro local 4209, cuarto piso, etapa 1, con todo el placer y el gusto de atenderlos. Ustedes ya lo escucharon. Diana, muchísimas gracias. Y bueno, aquí los esperamos para que ustedes también, al igual que yo, se antojen y se lleven unos hermosos Crocs a su casa. Sigan ustedes con mucho más en TV2 Mallorca.